Un saludo a todas y a todos. Soy Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en Filosofía y Magíster en Ciencias de las Religiones, y hoy terminamos el análisis del libro Ética a Nicómaco con el comentario al libro 10, Naturaleza del placer y la felicidad. En esta parte Aristóteles amplía las opiniones sobre el placer que había esbozado en el libro 7. Llegaremos al punto en que se concluirá que la verdadera riqueza del placer radica en la virtud de la vida contemplativa, que es la filosofía. Por ahora Aristóteles vuelve a refutar las opiniones que contra el placer se exponía en su época. La primera opinión que discute es la de Eudoxo, discípulo de Platón, quien pensaba que el placer es el bien supremo, pues observaba que todos los seres aspiraban a él. Aristóteles recuerda que Eudoxo era una persona extraordinaria, de gran sobriedad, que sospechaba que todos eran como él y por eso sacaba una conclusión general a partir de un hecho personal. Platón refutó esta tesis con el argumento de que el placer es uno de los bienes, no el supremo, y que el bien y la virtud eran superiores, en todo caso, a cualquier placer. Aristóteles va en contravía y admite que tampoco el hecho de que el placer no sea una cualidad hay razón para excluirlo de que sea un bien. Luego Aristóteles pasa a una complicada discusión sobre el origen del placer, pues dice que este no es un movimiento, energía o proceso, sino algo que es completo en cualquier momento, como el ver. El placer es un todo y no es movimiento, porque el movimiento supone el paso del tiempo, es decir, la fragmentación. El placer es el número de las cosas enteras y completas. Pasa luego a examinar las condiciones del placer, concluyendo que las mejores son las que dependen de que las condiciones de la actividad sean correctas. Aquí Aristóteles no se contenta diciendo que el placer es una actividad, sino que el placer está en actividad, en una rara metáfora que fascinó a Hegel y que éste utilizará en Fe y Saber y Fenomenología del Espíritu. Aristóteles explica esto con el ejemplo de la semilla, que en su origen ya contiene el futuro fruto. El placer perfecciona la actividad, no como una disposición que reside en la persona, sino en un fin que sobreviene como la flor de la vida en la edad oportuna. El ser, pues, no puede ser escindido o separado. El placer en la teoría aristotélica constituye un importante dinamizador e impulsor de las fuerzas creativas. Pero hay placeres que son excluyentes con otros, pues los placeres intensifican las actividades que les son propias. El ejemplo que coloca Aristóteles es bien representativo. El flautista cuyo placer es tocar la flauta seguramente sentirá como una intromisión que mientras toca otra persona ejerza su placer de conversar. Música y conversación se excluyen. Esto da pie para establecer la teleología subjetiva o teoría de los fines de los placeres, como lo ha llamado la filósofa Agnes Heller, y es que el placer propio de la actividad honesta será bueno y el de la mala perverso. En efecto, el hombre busca la felicidad como fin de su paso en la tierra y el placer es el instrumento para alcanzarla. Contrariando absolutamente a Platón, Aristóteles concluye que la actividad más preferible para cada hombre será entonces la que esté de acuerdo con su modo de ser, y para el hombre bueno será la actividad de acuerdo con la virtud. Este subjetivismo teleológico ha sido calificado de revolucionario por la citada Agnes Heller, quien afirma que Aristóteles en esta frase establece la separación entre el ser metafísico y el ser social. En su opinión, una cosa es el ser en sí de la naturaleza, el ser metafísico, que es independiente de los actos humanos y es eterno e inmutable, es decir, una forma pura. En cambio, el ser social es la objetivización de esa forma representada en la energía, actividad, y la tecné, arte de producir objetos. Agnes Heller es marxista y esto le da pie para establecer que Aristóteles era un filósofo materialista, profundamente interesado y arraigado en las raíces sociales del pensamiento, consciente de las contradicciones de una sociedad heroica como la griega que se debatía entre el imperialismo y el esclavismo. Sea o no afortunada esta opinión, establece un nexo real entre el mundo del espíritu y el mundo material. La vida, bajo esta categorización, es una lucha permanente de los hombres por superar toda contradicción que les impida alcanzar la felicidad y la virtud. Probablemente esta conclusión tenga asidero en la que da el mismo Aristóteles. La vida feliz es la vida conforme a la virtud y esta vida tiene lugar en el esfuerzo y no en la diversión. Como diría muchos siglos después en su Estética Hegel, esta es la visión trágica del mundo.
¿Cómo se enlaza toda esta teoría del placer y de la felicidad con fines éticos, con el sistema metafísico de Aristóteles y con sus ideas políticas? Aristóteles sintetiza el problema mediante una frase: la felicidad radica en el ocio. Pero ¿cómo va a ser posible?, dirían los más puristas. Debe entenderse aquí ocio, ocium, como oposición de negocio, negocium. Una es la vida para la contemplación, que se autorreflexiona, y la otra es la vida para la praxis. La felicidad entonces es una forma de sabiduría, de aprender el conocimiento. El ocio no es para Aristóteles no hacer nada, sino trabajar para lo innecesario y lo no negocioso. No ir a las cosas por el usufruto que se les puede sacar, sino por las cosas mismas, saber de ellas solamente por lo que ellas son. El saber logrado en el ocio es la teoría, teorein. La teoría no está separada de la praxis, es decir, que una cosa es el pensamiento y otra el trabajo. La teoría es la forma suprema de la praxis, o como se diría en hegeliano, su devenir para sí. Esta teoría nace de una liberación de toda la necesidad y de todo negocio. Se deduce que esta vida es la filosofía, es decir, el pensar que no está sometido a las necesidades vitales urgentes: una casa, la educación de los hijos, el pago de los impuestos, el mantenimiento de una empresa, la acumulación de dinero, etc. Es una vida para la contemplación, o como se dice en griego, bios theoretikos, que es la vida más noble porque su telos, finalidad, es el más noble. Su objeto es lo más divino del universo, lo que siempre es, el estudio del ser, lo que entitativamente no puede ser sino como es, como dice Xavier Zubiri. La filosofía entonces no es, como cree mucha gente, un oficio de idiotas, un ejercicio inútil que no produce rentabilidades económicas inmediatas. El filósofo establece las relaciones del todo con lo que le es particular, de la metafísica con las ciencias positivas. Él es el conductor del ser, como lo llama Heidegger en Camino de Pensar. Que esté o no vinculado a las realidades humanas es otro problema. Por eso, en el capítulo 7 del libro 10 de la Ética Nicomaquea, con gran belleza, insuperable hasta ahora, y con un etos firme y apasionado, Aristóteles defiende el máximo placer, la felicidad que todo ser humano debería buscar, la filosofía, que es una vida que en cierto modo supera lo humano y se acerca a lo divino. No hay que dar crédito a las exhortaciones según las cuales, siendo hombres, solo podemos pensar en cosas humanas, sino en la medida que nos es posible debemos inmortalizarnos y hacer todo para vivir conforme a lo más excelente que hay en nosotros y lo más alto, que es la razón. Aristóteles dedica los últimos párrafos de la Ética a llamar la atención sobre la importancia de la educación en esta búsqueda de la felicidad. La felicidad se construye, con la felicidad no se nace. Ser hombre es construirse como ser individual y social, y esto requiere una educación de los sentidos y un dominio de la ibris, la pasión, a través del ejercicio de la recta razón y de la búsqueda del punto medio ético. Nada de toda esta teoría tendría sentido, según Aristóteles, si no se aplica en la práctica política, es decir, en el ejercicio cotidiano de vivir en la ciudad. Un saludo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.